Hola a todos, bienvenidos a esta clase magistral. Hoy vamos a transformar conceptos que parecen súper complejos en conocimiento totalmente directo y aplicable. Para quienes estudian radiología, saben que esto es fascinante. Vamos a entender que una radiografía no es ni de cerca una simple foto médica. Es literalmente un mapa de sombras altamente avanzado. Cada sombra, cada pequeño tono de gris que ven ahí, nos cuenta una historia física sobre cómo interactúa la energía con el cuerpo humano. Así que preparen sus apuntes porque vamos a decodificar cómo capturamos la anatomía en su forma más pura. Bueno, vamos directo al grano. Esta es nuestra ruta de hoy. Empezamos con los fundamentos, pasamos a orientación y proyecciones, calidad de la imagen, cómo optimizar el detalle, luego los factores de exposición y cerramos con la tríada indispensable. Así que, primera parada, los fundamentos de la radioimagen. Para dominar esto de verdad, tenemos que entender qué creamos exactamente cuando disparamos el tubo de rayos X. Básicamente, logramos una representación gráfica en 2 dimensiones porque la radiación ionizante choca contra los tejidos vivos. Al atravesar el cuerpo, el haz de radiación se atenúa, ya sea porque se absorbe o se dispersa. Y esto cambia muchísimo dependiendo de qué tan grueso o denso sea el tejido. El resultado son 5 densidades radiológicas básicas que son como nuestro abecedario. El aire, como casi no opone resistencia, se ve negro o radiolúcido, piensen en unos pulmones sanos. Luego tenemos el gris oscuro para la grasa, el gris claro para el agua o tejidos blandos, el blanco brillante del calcio en nuestros huesos, y finalmente el blanco absoluto del metal que vemos en prótesis. Reconocer este patrón es, sin duda, el primer paso vital para leer cualquier imagen. Pero ojo con esto, porque capturar estas sombras increíbles conlleva una responsabilidad gigantesca. Y aquí es donde nuestro mejor amigo entra en juego, el principio internacional ALARA. Por sus siglas en inglés significa tan bajo como sea razonablemente posible. La idea es simple pero crítica. Obtener la mejor calidad diagnóstica, sí, pero siempre equilibrada con la seguridad de nuestro paciente, usando la menor dosis de radiación que se pueda. No estamos buscando solo una imagen bonita, estamos hablando de cuidado humano y de ética clínica pura. Pasemos a la sección número 2, orientación y proyecciones. Imagínense esto, logran una imagen con el contraste perfecto, pero se olvidaron de poner las letras de plomo para indicar la derecha o la izquierda, o no anotaron si el paciente estaba de pie o acostado. ¿Saben qué pasa? Esa imagen es legal y médicamente inútil. Ningún médico va a atreverse a dar un diagnóstico si no sabe exactamente qué lado del cuerpo está mirando. Como futuros profesionales, tienen que ser excepcionalmente meticulosos con estas coordenadas espaciales. La orientación es literalmente lo que le da validez a todo nuestro trabajo. Y claro, esa orientación va de la mano con las proyecciones. La proyección define el viaje exacto que hace nuestro rayo central. Sale del tubo de rayos X, atraviesa la anatomía del paciente y llega a nuestro receptor. Si es antero-posterior, entra por el frente y sale por la espalda. También tenemos la póstero-anterior, las proyecciones laterales puras o las oblicuas, donde rotamos al paciente generalmente unos 45 grados. La técnica que elijamos es la que dicta cómo vamos a aplastar, por así decirlo, una estructura tridimensional súper compleja en una imagen plana de 2 dimensiones. Número 3, y esto es clave en el día a día, la calidad de la imagen. Y esto ilustra a la perfección el conflicto de todos los días en la sala de rayos X, la lucha por reproducir fielmente las estructuras. Para eso, jugamos con las escalas de contraste. El alto contraste, o escala corta, usa un bajo kilovoltaje y nos da saltos súper abruptos entre el blanco y el negro. Es una maravilla para ver huesos. Por otro lado tenemos el bajo contraste, o escala larga, que usa un alto kilovoltaje. Este nos revela un montón de tonos grises sutiles, lo cual es absolutamente necesario para diferenciar tejidos blandos y densidades líquidas en áreas como el tórax o el abdomen. Pero claro, siempre hay villanos en la historia. Tenemos 3 grandes enemigos que destruyen nuestra calidad diagnóstica. Primero, el velamiento. Es esa niebla oscura y molesta causada por la radiación dispersa, o efecto Compton, que arruina nuestro contraste. Segundo, la magnificación. Como el haz de rayos X se abre como si fuera la luz de una linterna, las estructuras inevitablemente se ven más grandes de lo que son. Y tercero, la distorsión, que estira o acorta el objeto en la imagen simplemente porque calculamos mal el ángulo. Vamos con la sección 4, optimizando el detalle.
Nuestra peor pesadilla geométrica es la famosa penumbra, esa borrosidad horrible en los bordes de la anatomía que hace que todo se vea desenfocado. ¿Cómo peleamos contra esto? Fácil. Primero, minimizando agresivamente la distancia objeto-receptor. O sea, el paciente tiene que estar lo más pegado posible al chasis. Y al mismo tiempo, necesitamos alejar el tubo, aumentando la distancia foco-película para usar la parte más paralela del haz y evitar esa magnificación de la que hablábamos hace un momento. Además, dentro del turbo, el tamaño del punto focal es el rey. Si necesitamos evaluar algo diminuto, como una pequeña fractura en un dedo, usamos un foco fino, de unos 0.6 milímetros. Nos da un detalle microscópico espectacular. Pero, si vamos a penetrar una masa enorme y densa como la columna lumbar, no nos sirve. Ahí necesitamos pasar a un foco grueso, que pueda soportar toda esa energía y calor sin derretirse. Ahora, por más perfectos que seamos con la geometría y los focos, hay algo que a veces se sale de nuestras manos. El paciente se mueve. El cinetismo es el enemigo número 1 en la clínica. Imagínense pedirle a alguien con un dolor terrible que no respire y no tiemble. Y ni hablemos de los latidos del corazón o el movimiento intestinal. Nuestra mejor arma tecnológica aquí, tiempos de exposición ultracortos, hablamos de milisegundos, para literalmente congelar la anatomía en el tiempo. Entremos a la sección 5, los factores de exposición. Hagamos un viaje súper rápido por la historia de las películas, porque de ahí venimos. Antes, las películas de exposición directa daban un detalle brutal, pero la dosis de radiación que exigían era muy alta y bastante peligrosa. Luego fuimos evolucionando a cosas más especializadas, como las películas de emulsión única. Estas son absolutamente perfectas para mamografías, donde necesitamos captar microcalcificaciones diminutas sin el más mínimo margen para la borrosidad. Entonces, el punto crucial aquí es entender nuestra consola de mando. El kilovoltaje pico es la fuerza, la capacidad de penetración del haz. El miliamperaje es simplemente cuántos electrones estamos lanzando. Y si multiplicamos eso por el tiempo, obtenemos los miliamperios por segundo, o ms, que es nuestro controlador principal para decidir qué tan oscura queda la imagen. Y por favor, nada de adivinar al ojo. Usar el espesómetro para medir matemáticamente el grosor del paciente en centímetros es algo que no es negociable en la clínica. A ver, bajemos un poco la velocidad aquí porque este concepto matemático es fundamental. La ley del inverso del cuadrado de la distancia nos dice que la radiación no se pierde de a poquito. Como el haz es un cono, si ustedes alejan el tubo al doble de distancia del receptor, la radiación no se reduce a la mitad, cae drásticamente a una cuarta parte. Así que para mantener la imagen con la misma oscuridad, tienen que cuadruplicar los miliamperios por segundo. Entender esta regla espacial es lo que separa a un novato de un verdadero experto. Y así llegamos al clímax de la clase, la sección 6, la tríada indispensable. Les planteo un reto clínico. Para que la imagen diagnóstica salga perfecta, necesitamos un equilibrio casi cuántico entre el efecto fotoeléctrico en los huesos y el efecto Compton en los tejidos blandos. Pero, ¿qué pasa si calculamos mal y esta tríada fundamental de kilovoltaje, miliamperios por segundo y el espesor del tejido falla? Pues que la física es implacable y nuestra imagen se va directamente a la basura. Veamos qué pasa exactamente cuando metemos la pata. Si ponemos muy poco kilovoltaje, los fotones no tienen energía para atravesar al paciente. Se quedan ahí, le damos radiación innecesaria y sacamos una placa totalmente blanca y subexpuesta. Ahora, si tenemos el voltaje perfecto pero 0 mA, tenemos la fuerza pero no hay balas en el cañón, no llega ningún fotón al receptor y no hay señal. Y si simplemente ignoramos el espesor y disparamos a ciegas, el resultado final no le sirve a nadie. Estas tres piezas tienen que encajar con precisión matemática. Para cerrar esta clase, quiero dejarles una pregunta que debería acompañarlos en su práctica diaria. Justo antes de presionar el botón de disparo, pregúntense, ¿mi técnica está perfectamente equilibrada o me conformo con un suficientemente buena? Trabajar con radiación ionizante es una responsabilidad inmensa. Exige que seamos impecables para así balancear esa verdad diagnóstica que puede salvar una vida con el respeto y la seguridad que cada paciente merece. Ha sido un gusto acompañarlos en este recorrido visual. Mantengan esta precisión técnica al máximo y nos escuchamos en nuestro próximo análisis.